Bueno, realmente sí, se oye mucho mejor el video. Así que bueno, voy a pasar primero a contar un poco la de Brasil y ver qué pasa con el coronavirus en Brasil. Vamos a dar vuelta la cámara y nos encontramos con este resultado. ¿Mm? Nos encontramos con el resultado de ver la papisa invertida como pasado inmediato de cómo llegamos a este punto. 6 de bastos en lo que tiene Brasil en contra. Lo que tiene Brasil a favor es el 8 de copas invertido. Futuro inmediato, el ermitaño invertido. Futuro largo plazo, el 2 de oro. Y como resultado final, el 1. La papisa, si la vamos a usar para representar al pueblo, porque yo en realidad, primero de todo que en esta tirada del coronavirus para Brasil no hay ninguna carta jerárquica. ¿Mm? Es decir, no hay ninguna carta jerárquica. No, esta tirada no me habla de gobierno de Brasil. Me está hablando bien del pueblo. Y empezamos con la papisa invertida. La papisa invertida, nosotros sabemos que la papisa ya no, la papisa al derecho es una carta pasiva, es una mujer que está esperando, sentada, tranquila, aprendiendo de las escrituras. Bueno, en este caso, cuando está invertida, y esto estoy hablando del futuro, del pasado inmediato a largo plazo, a corto plazo de Brasil, hablamos de extremada prudencia. ¿Mm? La papisa al derecho es prudencia. Bueno, imagínense verlo desde este punto eh, con una prudencia al máximo. Brasil está perdiendo mucho eh, a nivel social, está teniendo muchas muertes, muchas infecciones, y está teniendo realmente con la papisa invertida muchos retrasos y obstáculos para accionar, ¿m? Accionar al, la lucha contra el coronavirus. Si nosotros nos fijamos en lo que tiene Brasil en contra, nos encontramos con el 6 de bastos. ¿M? ¿Y qué sería lo que tiene Brasil en contra? ¿Qué significa este 6 de bastos? Como todos sabemos, ¿m? Los bastos representan en gran parte el movimiento y eh, el movimiento, el trabajo, etcétera. Y el 6 de bastos, lo que tiene en contra Brasil, sería la indecisión, los retrasos, la prudencia excesiva. ¿M? Es decir, que el brasilero en general, el pueblo brasilero en general, tiene en contra todo eso. ¿M? Prudencia excesiva, indecisión. Ahí podríamos llegar a agregar un tema gubernamental. ¿M? No se toman decisiones correctas en lo que es respecto al coronavirus y el pueblo lo está lamentando y en grande, y en grande. ¿Qué tiene Brasil a favor? Nos encontramos con el 8 de copas invertido. Que al revés, invertido, en realidad es muy buena carta, pues nos habla de perseverancia, de continuidad, de felicidad. ¿Mm? A pesar de toda la situación que está pasando Brasil, lo que nos toma que el pueblo brasilero a favor es esa perseverancia y esa felicidad que el pueblo emana naturalmente. Carta a corto plazo, estamos hablando del 1 al 15 de julio, nos toca el ermitaño invertido. Y nos habla de que de acá, del 1 al 15 de julio, más allá de las indecisiones gubernamentales, como dije, de la crisis que pueda dar el 6 de bastos, nos habla de que el pueblo va a estar encerrado, en soledad. ¿M? Recordemos que el ermitaño ya de por sí es una carta que está al derecho, nos habla de alguien casto,
de alguien anciano, de alguien que quiere la soledad para seguir aprendiendo, para pensar en las situaciones. Así que invertido, el ermitaño exacerba esa situación de soledad, esa situación de reclusión, de castidad. En este caso no vamos a tomar castidad como castidad de sexo, castidad lo hablamos como infelicidad. ¿Mm? Lo cual me parece que del 1 al 15, si se tiene el ermitaño invertido, deberían en Brasil empezar a bajar los contagios teniendo un ermitaño invertido que nos habla de reclusión. A mí me parece que independientemente de lo que pueda decir un gobierno, el pueblo brasilero está o tuvo que aprender de la peor manera, por eso viene de la papisa invertida, tuvo que aprender de la peor manera que el encierro es lo mejor. Futuro a largo plazo, llámanos del 15 de julio al 31, nos toca de nuevo el baile de la dicotomía económica que nos toca el 2 de oro. ¿Qué es el 2 de oro? El 2 de oro es el tener y no tener, el gastar o no gastar, el ahorrar o no ahorrar. Es el baile. Es muy interesante el 2 de oro si se viera con un mazo de cartas Rider. Vamos a ver a un muchacho que está bailando o que está tratando de malabarear con dos oros y el infinito está cerrado. Acá el infinito no está cerrado. Eso significa que es el famoso baile de la dicotomía de invertir o no invertir, y eso nos habla directamente de la perdón por el ruido, de la posible crisis económica que Brasil vaya a tener, ¿m?, del 15 al 31. Pero el resultado final, nos da el 1 de oro, que es un nuevo comienzo, y es, desde ya ser un oro nos habla de un nuevo comienzo económico. ¿M? El resultado, que puede decir que vuelvan estas políticas muy agresivas de parte del gobierno de Bolsonaro, de reactivar la economía y de que cuando salió a decir esas pelotudeces de que el brasilero puede bailar, puede nadar en las cloacas y no se contagia nada, va a volver una necesidad de querer reactivar la economía. ¿Mm? Recordar que aunque sea un as de oro y los ases son cartas excelentes, no dejemos de recordar que un 1 de oros también puede ser ambición. Y en este caso yo lo dejo a gusto y piacere de la gente que me está viendo y que sabe tarot, que puede tranquilamente, la gente que sabe tarot y me está viendo ahora, son amigos míos, puede tranquilamente agregar cualquier cosa que yo me haya podido saltar de esta tirada del coronavirus en Brasil. ¿Va a crecer el corona? Va a crecer el corona, pero para mí va a estar muy aplacado la primera quincena de julio y se puede llegar a ir a la mierda en la segunda quincena de julio. Bueno, ayer yo conté, me salió mal el audio. Esta es la tirada de julio para Chile. No había salido bien el audio, por eso lo rehago. Y acá está la tirada que yo hice ayer. En el caso de Chile sí aparecen movimientos, aparecen reyes, ¿no? Lo cual ahí sí nos puede hablar de un tema gubernamental de lo que está pasando o lo que va a pasar en Chile. ¿Qué viene de Chile? ¿Cuál es el futuro inmediato de Chile? Los enamorados invertidos. Como todos sabemos, los enamorados, si no habla de la carta de amor, nos habla de dos caminos. Invertida nos habla de que Chile tomó el mal camino respecto a cómo aplacar y tratar el tema del coronavirus. Reina de basto invertida. La reina de basto invertida es una carta que nos habla de posesividad, de vanidad, de envidia, de inconstancia. Eso es lo que tiene Chile en contra este mes de julio. Inconstancia, vanidad, posesividad, egoísmo también puede llegar a ser. Tal vez el pueblo
y teniendo en cuenta el 2 de copa invertido ya, y ahora lo voy a explicar, tal vez el pueblo no está tan unido como para decir respetar una cuarentena o así lo que fuera. ¿Qué es lo que tiene a favor Chile? El rey de bastos invertido. Yo no me diría el rey de bastos invertido, malo no. De hecho, el rey de bastos sigue siendo invertido una buena carta. Me habla de un hombre de severidad, pero bondad. ¿Mm? Eh, que trata de traer el orden. Cuando nosotros hablamos de alguien de poder invertido, y yo esto lo dije ayer y no salió bien en el audio, podemos hablar tranquilamente de la oposición. ¿Mm? La oposición a lo que es el gobierno oficial, el oficialismo hoy en día en Chile, ¿no? Entonces, cuando siempre hay un rey o un jerarca invertido, porque también podría ser el emperador invertido, nos habla de la oposición. Es decir, que lo que tiene a favor Chile es la oposición. Al parecer la oposición está mucho mejor parada, mucho mejor centrada en recomendar lo que hay que hacer con respecto al coronavirus, ¿m? Y respecto a cómo tendría que ser la situación a seguir. Al parecer la oposición está en contra de lo que el oficialismo está haciendo o las medidas que el oficialismo está tomando. Futuro a corto plazo, del 1 al 15 de julio, nos toca el 2 de copa invertido. Como cualquier persona que sabe un mínimo de tarot, y siempre lo digo, el 2 de copas pareja. En este caso lo vamos a tomar al pueblo. El pueblo está muy dividido. Del 1 al 15 de julio va a estar muy dividido. Hay, pues ya que el 2 de copa invertido es rotura, crisis de pareja, etcétera. Bueno, si todo lo que tiene que ver con la pareja, que es lo que representa el 2 de copa, ¿no? Lo llevamos a un pueblo, el 2 de copa invertido lo que me dice es que el pueblo no está unido, el pueblo está desinformado, hay quienes siguen al oficialismo, quienes siguen a la oposición, entonces esto va a traer algunos problemas, el del 1 al 15, con respecto al corona. Del 15 al 31 nos toca la Torre de Dios, que, bueno, lamentablemente la Torre de Dios, todos sabemos y todos los que saben un mínimo de tarot, sabemos que es una carta realmente catastrófica, pero que acá no tiene nada que ver con el oficialismo, la oposición, ni el pueblo chileno, ya que lo que nosotros vemos acá en la Torre de Dios es caer el fuego de Dios, destruyendo la torre y haciendo caer a los dos personajes. ¿Qué significa esto? Que lo que pase del 15 al 31 con respecto al corona en Chile no va a tener el pueblo que ver, no va a tener el gobierno que ver, sino que va a ser más, llamémoslo acto divino, llamémoslo acto astrológico, llamémoslo eh, un acto del universo, lo que fuera, pero realmente del 15 al 31 va a estar muy desordenado Chile, pero termina con una carta muy auguriosa como el 10 de oro. El 10 de oro todos sabemos que es felicidad, éxito, inversiones económicas, para un país son inversiones económicas, recuperación económica. eh, Todos sabemos, quienes saben tarot, que es extremadamente auguriosa el 10 de oros. No salió invertida porque vemos los laureles rojos para arriba. Em, Así que después de todo este desastre que para mí le puede llegar a venir a Chile, el pueblo chileno se va a recuperar increíblemente con este 10 de oro. ¿Tiene que ver con economía? Sí. Pero si tratamos al 10 de oro como tema corona, hablamos de que se puede llegar a aplacar y a partir de agosto ya empezar a ver menos casos, menos problemas, etcétera, etcétera. De la misma manera de lo que pasa acá en Brasil con el 1 de oro. A finales a finales de mes debería para dichos dos países, voy a poner la cámara así, empezar a mejorar un poquito la situación. Con respecto a la tira de Chile, de nuevo digo
quien sepa tarot, la dejo ahí en foco, quien sepa tarot y crea que me salté alguna cosa, puede tranquilamente dejarlo en la caja de comentarios porque yo estos videos los hago público y de hecho muchas veces otros amigos míos lo comparten en otros lados y se hace una rueda y una rueda y una rueda de diferentes interpretaciones o diferentes cosas que tal vez yo me salteé en alguna de las dos tiradas. Esta es la de Brasil y esta es la de Chile. Así que bueno, muchísimas gracias por oírme.